Voy a primero a presentar a Jorge para que conozcan un poco de nuestro ponente que va hoy día a presentarnos un ejemplo de aplicación de la estadística, ¿ya? Jorge Albarracín es licenciado en Ciencias de la Ingeniería, con mención en Minas de la Universidad de Antofagasta, en Chile. Es magíster en Pedagogía Aplicada a la Educación y cuenta con un máster en Comunicación, Convención y Learning, además de un diplomado en Didáctica de las Matemáticas. En su trayectoria profesional se relaciona con el área de minería desde su labor educativa, además de labores como especialista desde su formación profesional. Jorge, vamos Sí, a iniciar con tu ponencia. Les voy a contar un poquito la modalidad antes de iniciar el video. Primero vamos a mostrar el video de la ponencia de Jorge para evitar que se nos caiga o cualquier cosa, ¿cierto? Que nos quede ahí en vivo. Y posterior al video que vamos a mostrar, Jorge va a responder a las preguntas que ustedes tengan de su ponencia, ¿ya? Y va a aportar otros antecedentes que quiera conversar con ustedes, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con su ponencia. cuarto Congreso de Educación Matemática Técnica y Profesional CEMTIP 2023. Mi trabajo es ejemplo de aplicación de la estadística en el estudio de emplazamiento de parque eólico. Mi nombre es Jorge Albarracín y pertenezco a la sede Antofagasta de INACAP. ¿Qué duda cabe que hoy en día estamos enfrentados a los inicios de un cambio climático? En donde claramente el mundo que conocemos hoy en día posiblemente ya no va a ser el mundo de 20 o 30 años más, en donde nuestros estudiantes van a estar desarrollándose plenamente como profesionales, por lo cual debemos ser capaces de preparar a estos estudiantes para que conozcan, para que se familiaricen con las nuevas tecnologías, con el nuevo uso de las energías renovables. En ese contexto, tenemos el aprovechamiento de energía eólica a partir del emplazamiento de los parques eólicos, en donde a partir del desarrollo de la tecnología de aeroturbinas se logra generar este aprovechamiento del viento. Claramente la estadística toma un rol relevante y fundamentalmente lo que es la distribución de Weibull y Rayleigh como elementos principales, fundamentales en la toma de decisiones de los diferentes emplazamientos de parques eólicos. Por lo cual entonces, ya entendiendo que la estadística toma un rol relevante y específicamente lo que es esta herramienta llamada distribución de Weibull y Rayleigh, entonces hace también relevante tomar en cuenta que no solamente hay estudios en el contexto de tomar en cuenta el uso de las herramientas nombradas, sino que también cómo éstas se vinculan con usos tecnológicos, informáticos, como por ejemplo el MATLAB. Bueno, en el contexto de lo que yo desarrollé, empecé a buscar emplazamientos en Antofagasta. Encontré un sector llamado sector El Lenguado, que se ubica al extremo sur de la ciudad de Antofagasta, en donde claramente se daban las condiciones para poder generar un emplazamiento de un parque eólico, pero no solamente por las mismas características geográficas o geomorfológicas del lugar, sino que también por también datos del punto de vista del aprovechamiento de la energía eólica, obtenido por ejemplo, como la plataforma MeteoBlue. Claramente ahí esta plataforma nos entrega diferentes datos de la velocidad del viento y me di cuenta de que en Antofagasta el viento siempre está presente, ¿ya? Y específicamente en los meses de verano se intensifica bastante. Por lo cual eso invita a pensar en la posibilidad justamente de tomar en cuenta este tipo digamos, de energías, tomando en cuenta también de que claramente tanto en lo que es el tema de la definición de un viento ligero, un viento moderado, así como también lo que nos puede entregar el arroz de los vientos desde el punto de vista de la dirección, podemos establecer claramente de que
es posible aplicar la estadística y fundamentalmente la curva de distribución de Rayleigh y de Weibull en lo que es el estudio. Y ahí toma un punto importante la constante K, ¿ya? En donde claramente la constante K es calculable a partir de los promedios de los valores de velocidad. Para lo cual entonces, tomando en cuenta los datos de promedios mensuales de velocidad desde enero a diciembre, y a su vez elevando a 3, elevando al cubo, cada uno de estos promedios se fue calculando lo que es, por un lado, el valor de la media aritmética del valor de velocidades, así como también el valor en media aritmética de los cubos de velocidades, obteniendo estos números, que en la cual si generamos una división entre el 1627,5 y el valor al cubo de la media aritmética, nos encontramos con un valor de K que es 1,3. ¿Qué nos dice ese K? Ese K es un parámetro importantísimo en la curva de distribución de Weibull, toda vez que nos permite establecer la viabilidad técnica de un emplazamiento, un parque eólico, ¿ya? Con valores entre 1,3 a 2 son valores que nos definen cierta viabilidad de decir, aquí puede ser un lugar que se puede eventualmente generar un emplazamiento de un parque eólico, tomando en cuenta, por supuesto, y exclusivamente ese parámetro. La función que define la curva de distribución de Weibull es la que tenemos ahí en pantalla, en el cual ahí se ubica tanto lo que es el K, que es la constante, como también otros parámetros como un C, que se asocia más bien a un valor de la media aritmética de la rapidez. Y por supuesto, la variable independiente que corresponde en este caso al valor de las velocidades, que se van reemplazando y que con ello vamos teniendo esta curva de distribución de velocidades. Claramente ahí se presenta una forma en la cual se generó un reemplazo y luego ya se obtuvo lo que corresponde a la función que posteriormente se utilizó, y a partir de ir reemplazando para diferentes valores de velocidad obtuvimos diferentes valores de porcentajes. Y ahí podemos darnos cuenta de que la curva de distribución de Weibull se concentra fundamentalmente en lo que es el valor de rapidez del viento en torno a 2 metros por segundo. Pero sin embargo, también tomando en cuenta de que esto está dentro de los parámetros normales que habíamos indicado previamente, en donde el viento se sitúa en un contexto ligero a moderado, está dentro de lo que es posiblemente aceptable. Sin embargo, para efecto de la definición el uso de una aeroturbina, se tiende a utilizar lo que es la función de Rayleigh, en donde el K es igual a 2. Ahí tenemos una función que está definida de manera porcentual, lo cual, haciendo ese ajuste, encontramos entonces valores de porcentajes, de probabilidad, de velocidades para diferentes velocidades, en donde nuevamente se nos da un comportamiento de este caso de la curva de distribución de Rayleigh con K igual a 2, Weibull con K igual a 2 es Rayleigh, en donde los valores de velocidad están en torno a los 2 metros partido por segundo. Sin embargo, aumenta lo que es el valor promedio. Sí, hay que hacer un ajuste con respecto al tema de las alturas, ya toda vez que hay que tomar en cuenta de que el emplazamiento de los aerogeneradores no van a estar a nivel del mar, sino que van a estar a posiblemente 300 metros sobre el nivel del mar. Y por lo cual, entonces, se hace un ajuste a través de, en este caso, dos metodologías, dos métodos. Uno que es a partir de un modelo logarítmico, ya en donde al aplicar ese ajuste y tomando en cuenta un valor de z sub 0 para longitud de rugosidad de equivalente a 0,007, básicamente un 0 es 0,0007, obtenemos entonces claramente valores de porcentajes de distribuciones de velocidades para diferentes valores de velocidades ya
un tanto distintos a los valores que vimos recién. Claramente existe un incremento del porcentaje, toda vez que a mayor altura existe una mayor velocidad ya del viento. Entonces, desde ese punto de vista también se hace atractivo lo que corresponde a tomar en cuenta el emplazamiento de un parque eólico en la zona del Lenguado porque está en altura. Por ende, entonces se aprovecha mejor lo que es este parámetro que es la altura para poder mejorar lo que es las velocidades del viento. Sí, hay que tomar en cuenta que está en torno a 2. Sin embargo, también tiende levemente a estar en un valor, digamos, de entre 5 y 6, en lo cual no solamente lo sitúa estos valores de velocidad en un contexto de un viento ligero, sino que también podríamos llegar a un viento fuerte. También tenemos un modelo que corresponde a un modelo potencial, en donde nuevamente se puede hacer un ajuste del valor de velocidad tomando en cuenta lo que es el tema de la altura, si en este caso tomando en consideración lo que es un valor alfa equivalente a 0,09 para un efecto prácticamente sin rugosidad, dado que el viento incide directamente sin ningún obstáculo a los aerogeneradores. Lo cual eso incide también en un cambio en lo que es el comportamiento de la curva en relación a la curva de distribución original, pero esta sí es muy parecida a lo que tuvimos a través del modelo logarítmico. Entonces, ahí podemos establecer cierta relación entre el modelo logarítmico con respecto al modelo potencial. Y nuevamente sí situamos el contexto de los valores de rapidez en torno a 2 metros partido por segundo. Em, bueno, ahí se puede mostrar y se puede observar también claramente esta comparación y esta coincidencia, no sé si con respecto al tema del comportamiento de la curva. Sí hay que se notar lo siguiente, que nuevamente hay que hacer un nuevo ajuste. De hecho, en el estudio que yo desarrollé, hice también los ajustes en relación a digamos, el aerogenerador, la aeroturbina, que podría ser más adecuada para lo que es este emplazamiento. Siemens Gamesa es digamos, se puede decir, la marca que está asociada con el aerogenerador que podría perfectamente cumplir un rol relevante. Lo que sí es importante aquí tomar en cuenta es que hay una altura que se le suma, que son 100 metros o 150 metros, por lo cual entonces significa de que ahora el cálculo debe considerar un ajuste a 450 metros, lo cual desde ya se establece que el estudio fue favorable al incremento de velocidad, lo cual hace mucho más atractivo lo que es el proyecto. Muchas gracias por la atención. Bien, agradecemos ahí a la presentación de Jorge. Eh, y Jorge, me gustaría preguntarte, siento que va muy enlazado lo que tú expones acá, junto con lo que Daniela acaba de mostrar en su charla magistral. Eh, y me gustaría, desde tu perspectiva, saber cómo sientes tú que aporta de alguna forma esto al conocimiento de los estudiantes, a las prácticas de los estudiantes, esto enlazado con la socioepistemología, en el fondo, el cómo hacemos el uso de la matemática desde algo que conocemos, desde nuestra especialidad, en este caso los chicos se van formando, ¿cierto? Y cómo has visto tú esto en tus clases. Muy bien. Bueno, ahí te agradezco primero que todo la pregunta. Sin duda, el tema de las matemáticas y la estadística, no sé si siendo una rama de las matemáticas, toma un rol relevante desde el punto de vista de la formación integral en el ámbito científico de los estudiantes. Sin duda, el tema de la formalidad lo plantea también la doctora, ¿no es cierto?, Daniela.
Con respecto a lo importante digamos, de mantener la formalidad, pero también es muy importante tomar en cuenta el aspecto de, de la orientación hacia el aprendizaje, es decir, qué es lo que va a quedar en definitiva en las mentes de los estudiantes. Eh, Ahí justamente es el desafío. ¿Cómo logramos generar un proceso de enseñanza-aprendizaje que vaya logrando generar este rompimiento de las barreras entre lo que se enseña con respecto a lo que se aprende? Y la verdad es cosas que también, eh, considerando el aprendizaje de un punto de vista genuino, ya, yo le llamaría, desde la perspectiva de que muchos estudiantes piensan que el aprender es dedicarle 1 o 2 días antes de una prueba, aprenderse de memoria lo que se va a evaluar y luego en la prueba vierten eso aprendido o pseudo aprendido en las pruebas y se obtiene una buena calificación y ahí termina su proceso. Ya ahí con un 5, 6 o 7 y con eso cumple. Y la verdad es cosa que eso no es así. Em, Muchas veces ese vertir, eso que se supone que, o ellos piensan que es aprendido, eh, se va diluyendo, se va desvaneciendo en el tiempo. Es decir, si eso que intentamos nosotros como docentes en el aula, enseñar, eh, digamos, lo presentamos de una manera tal que el estudiante lo aprende o lo pseudo aprende y luego lo vierte y luego revisamos en el tiempo ese mismo, digamos, se supone contenido que fue evaluado. Y lo decía también la doctora, el tema de la evaluación también es un gran tema, que también ahí implica un capítulo aparte también en su análisis. Pero si se evalúa, también ahí trae consigo un aspecto relevante, porque ese mismo contenido, si se evalúa en el tiempo, nos damos cuenta de que el estudiante que sacó un 7 o una muy buena calificación en el día 0, después en el día, digamos, 30 ya no se va a sacar un 7, se va a sacar un 6. Si lo evaluamos, el mismo estudiante, ese mismo contenido, a los 90 días ya no se va a sacar un 6, posiblemente sacar un 5. Y si lo evaluamos, y así nos encontramos que si lo evaluamos en el año 2, ese estudiante posiblemente va a decir, ¿sabe qué? Esto nunca me lo pasaron. Entonces, en clase, yo nunca lo he visto, se olvidó totalmente de lo que aprendió. Entonces, ahí está el desafío, sin lugar a dudas. Y en ese contexto, justamente, bueno, yo, digamos, entre paréntesis, he tenido la fortuna de ser parte del proyecto ARPA, en el sentido de, digamos, de ser partícipe como estudiante, y la verdad es cosas que ha sido muy revelador desde el punto de vista de orientar hacia lo que es el aprendizaje basado en problemas. Y eso sin duda es un tema muy, muy relevante en la perspectiva de cómo generamos este proceso de enseñar, tomando en cuenta este desafío de poder contextualizar al estudiante dentro de justamente contextos reales, en lo que eventualmente se va a enfrentar en el futuro y no solamente en el futuro, sino que también en el mismo momento, en el presente. Las matemáticas y las estadísticas son cuestiones que nos acompañan prácticamente día a día. El momento que usted sale al supermercado o el joven sale a comprarse digamos, una bebida y tiene que ver el tema del cuánto va a recibir de devuelto, ya ahí está aplicando las matemáticas. Entonces, desde esa perspectiva, el ámbito del aprendizaje tiene que ser considerando ese aspecto de resolver problemas. Entonces, desde ese punto de vista, también ahí en el ámbito de la estadística, aprovechando mi tiempo libre en verano, yo dije, bueno, ¿y por qué no hacer un estudio, un levantamiento en el ámbito también de las energías renovables?
tomando en cuenta que, como lo planteé también ahí en la ponencia, en el video, estamos hoy en día, lamentablemente, en un contexto de un cambio del clima que es, para algunos expertos, irreversible. Ya, yo quiero ser un poquito más optimista y quiero pensar de que esto en algún momento va a haber un cambio, un punto de inflexión y en definitiva va a haber una mejora en los parámetros climáticos. Pero por las señales que se van dando día a día, semana a semana, las noticias, los eventos que vemos, no solamente en Chile, sino que a nivel global, la verdad que las noticias no son muy alentadoras. Y en ese contexto tenemos que ir preparando a nuestros estudiantes. O sea, es así. Eh, Tomando en cuenta que el estudiante cuando ingresa al proceso del año cero, en el primer semestre, y luego sale después de 2 años en técnico, 4 años ingeniería, en el caso de las carreras que yo dicto ahí clases, nos encontramos con que ya después de 4 años el mundo va a cambiar. Esto va cambiando muy vertiginosamente. Entonces, si uno tiene una mirada de hoy y enseñamos con las matemáticas y las estadísticas de hoy, obviamente lo vamos a priori digamos, ya ir desfasando al estudiante. Entonces tenemos que ir tratando, haciendo un esfuerzo nosotros como docentes de ir preparando al estudiante para el mundo que se va a enfrentar en el futuro. Y en ese contexto también dije yo, bueno, lo que hoy en día se va a venir, sin lugar a dudas, va a ser el aprovechamiento de energías renovables, ¿ya? Cuando yo entré a INACAP hace 20 años, hace harto tiempo, de hecho el 1 de agosto pasado cumplí 20 años, así que en INACAP, así que para mí es un orgullo ser parte de esta importante y relevante casa de estudio que para mí obviamente marcó mi vida. O sea, y espero estar bastante tiempo más acá también vinculado digamos, con esta casa de estudio. Entonces, en ese contexto quiero indicar que, eh, bueno, digamos, me puse en la tarea de decir, pensando en la ciudad de Antofagasta, que para las personas que conocen Antofagasta es una ciudad bastante, es como Chile, ¿no? Es angosta pero larga. ¿Ah? Esas son las características que tiene Antofagasta. Entonces, me ubiqué en un sector norte extremo y en un sector sur extremo, ¿ya? Sin saber mucho de la ciudad. Y me encontré con el sector sur, que en definitiva es un sector en la cual se daban las condiciones para poder hacer un estudio desde el punto de vista de las posibilidades digamos, de datos, desde el punto de vista, digamos, de hacer un potencial proyecto digamos, de parque eólico. Hipotético, por supuesto. Bueno, el asunto está en que ahí, a partir de algunos datos que hoy en día están en la red, porque la verdad es que en Internet se puede encontrar mucha información, muchos estudios, muchas investigaciones también, no solamente chilenos, sino que también extranjeros, y ahí nos damos cuenta que ahí conseguí datos o me di cuenta, mejor dicho, que conseguí datos y logré generar una aplicación. Y una de las curvas o curvas de distribución que en realidad son bastante interesantes de utilizar es la curva de distribución de Weibull. Y leyendo, investigando, ahí pude encontrarme con que habían similitudes desde el punto de vista incluso de proyectos concretos, formales, incluso desarrollados, en el cual la decisión del emplazamiento de un parque eólico pasa por la estadística, en definitiva. O sea, la estadística pasa a ser una pieza fundamental en la toma de decisiones de inversiones millonarias. Estamos hablando de millones de dólares. Por ejemplo, en el caso del hipotético proyecto del parque eólico El Lenguado, así le llamé, bueno, estamos hablando de inversiones de 58 millones de dólares, o sea, es una cantidad importante. Y el tema que define también no solamente la inversión, sino que también el tema de cómo se va a generar la recuperación de la inversión en el tiempo, también pasa por el tema de la aplicación de la curva de Weibull.
porque eso nos define también el tema de los comportamientos de las velocidades del viento. Entonces, nuevamente la estadística pasa a ser una piedra fundamental, una pieza fundamental en el estudio. Particularmente en el estudio que yo desarrollé, en el séptimo año ya se considera una recuperación de la inversión, ya con un ingreso promedio de 10,3 millones de dólares anuales, con un séptimo año que ya se recupera la inversión, lo cual es bastante bueno porque un proyecto de estas características tiene una vida útil promedio de 20 a 25 años, lo cual en los primeros 7 años que se recupera la inversión, lo demás solamente ganancias, es bueno. Y todas esas decisiones, todas esas, ¿no es cierto?, análisis pasan por estudios matemáticos, en definitiva. Entonces, todo lo que tenga que ver con inversiones millonarias, más allá que vengan del extranjero, sean nacionales, en fin, pasa por el tema de la estadística y las matemáticas. Entonces, haciendo el hipervínculo con lo que usted me está preguntando, claro, o sea, estamos estableciendo de que hay una relación entre lo que se enseña digamos, en el aula con lo que se ve en el mundo real. Entonces, de ahí nace la relevancia, no sé si, de tomar en cuenta y mostrarle a los estudiantes que en realidad no solamente en el tema cotidiano pueden visualizar el uso, la aplicación de las matemáticas, la estadística en este caso, sino que también en proyectos de gran envergadura, de gran inversión, perfectamente las decisiones pasan por el tema estadístico, por el tema matemático. Muchas gracias, Jorge. Agradecemos tremendamente tu ponencia y que nos pudiera responder la pregunta. En honor al tiempo, voy a mostrar la siguiente ponencia, pero si alguien quiere dejar una siguiente pregunta para Jorge en el chat y luego nos queda un poco de tiempo al final, lo podemos retomar, ¿ya? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por eso. Gracias. Voy a presentar entonces ahora a Catherine Ramos. Entonces, Catherine Ramos es licenciada en Matemática de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, tiene una maestría en Tecnologías de la Información y especializaciones en el método Singapur. Su trayectoria profesional se relaciona con la aplicación de TIC, educación curricular y TIC por medio de aprendizaje basado en proyectos mediante la integración del currículum escolar chileno en matemáticas con metodologías internacionales de Singapur y norma ISO 9000. Entonces, voy a dar paso a la ponencia de Catherine. Vamos a compartir. Cordial saludo. Esta presentación se hace para el cuarto Congreso de Educación Matemática Técnica y Profesional 2023. Esta presentación tiene por nombre Proyecto ONU, una excusa para analizar estadísticas descriptivas. Mi nombre es Caterine Ramos Cedeño, trabajo en el Colegio Lirima, ubicado en Chile. Y esta presentación la hago para el INACAP sede Iquique. Para mayor información, después de esta presentación, mis correos electrónicos son caterine.ramos@lirima.cl y mi correo personal, caterineramos@gmail.com. Bueno, a comenzar esta presentación hablando un poco sobre el Colegio Lirima. El Colegio Lirima está ubicado al norte de Chile, en la ciudad de Iquique, región de Tarapacá. Somos un equipo innovador. Nos gusta siempre buscar alternativas de educación innovadora en el aula que nos lleve a mejorar resultados y aprendizaje de la generación de hoy. No por menos somos el colegio aprobado como centro examinador de la prueba Oxford al norte de Chile. Bueno, esta presentación, este proyecto fue desarrollado en el electivo de probabilidad y estadística descriptiva inferencial, que es un electivo brindado para los cursos de tercero y cuarto medio. Este proyecto fue la finalización de la primera unidad de este año 2023, que habla sobre la unidad
1. ¿Qué dicen los gráficos? Análisis científico crítico de la información. Y como su nombre lo indica, tiene que ver con cómo los estudiantes resuelven problemas que involucren gráficos, datos, descriptores, tendencias, etc. Bueno, y fue así como el objetivo de este proyecto era analizar la estadística descriptiva en un contexto real. Para eso nos tomamos de la ONU. La ONU es una organización creada después de la Segunda Guerra Mundial y su objetivo es promover la cooperación entre las naciones para resolver problemas globales. La conforman 193 países que se reúnen programáticamente cada periodo con el fin de hablar sobre, desde el punto de vista de cada uno de sus países y de sus variables, si están a favor o en contra de hacer acciones frente a un tema global. Y esa fue nuestra etapa 1. La etapa 1 consistía en que los estudiantes reconocieran la ONU, identificaran cuáles eran las características de la ONU, la disertación de la ONU. ¿Por qué? Porque ellos tenían que tomar un país, escoger unas variables de ese país y luego íbamos a hacer una disertación en donde ellos tenían que argumentar si estaban a favor o en contra de hacer acciones frente al cambio climático, si su país se podía comprometer a cambiar leyes para que las empresas tuvieran empresas que siempre fueran hacia la energía limpia y hacia generar menos CO2, si iban a cambiar sus energías por energías 100% limpias, si sus vehículos y todo su transporte iba a generar energía limpia, el reciclaje, etcétera. Así fue como pasamos a la etapa 2. Esta etapa se llamó búsqueda de la información y para eso nos tomamos de 3 páginas web. La primera página no era que las 3, ¿no? Podían escoger una de las 3 para tomar las variables. Esta se llama Banco Mundial. En esta página del Banco Mundial se pueden encontrar información de cualquier país. En este caso vamos a tomar, por ejemplo, Chile. Y de Chile, en la parte izquierda van a encontrar una pestaña que dice Data. Hacemos clic en Data y vamos a encontrar los datos de las variables de Chile. ¿Qué datos, qué variables se van a encontrar acá? Bueno, pues se pueden encontrar datos como población, inmigración, capital, índice de capital humano, PIB, etc. Otra página es Index Mundi. Index Mundi es una página en donde se encuentra por países, por regiones, ciudades, variables. Bueno, hay mucha actividad de data en esta página. Aquí vamos a escoger Alemania. Hay variables demográficas, variables económicas, variables energéticas, de telecomunicaciones, etcétera. Entonces, en este caso se va a tomar, por ejemplo, telecomunicaciones, como siempre la publicidad. Y de aquí, ¿cómo entrega la información? Index Mundi entrega una gráfica y encuentra la cantidad de años en la parte de abajo, los datos, pero intentar que los estudiantes cuando busquen estos datos sean años continuos, 2001, 2002, no que se salten años. La tercera página web es Datos Macro y en Datos Macro es una página muy amigable para los estudiantes realmente. Se encuentra organizada de forma mucho más leíble los datos. Aquí podemos ver, por ejemplo, vamos a tomar aquí Ecuador. Y de Ecuador, en la parte de abajo podemos encontrar, por ejemplo, acá, precio interno bruto, PIB. Y dice que es el precio interno bruto. Y esperen que me parece que no se alcanzó a ver. Precio interno bruto. Dice que es el precio interno bruto y en la parte de abajo, no dejo ver, se encuentran todos los datos organizados en tablas. Ya se encuentran organizados en tablas. Los invito a revisar estas 3 páginas web. Esta etapa del proyecto se llamó escoger 2 variables y un país, 2 o 3 variables, porque no sabían si de pronto iban a cambiar alguna de las variables. Nuestra siguiente etapa en este proyecto ONU era análisis de datos. El análisis de datos se realizó en Excel
Este es un Excel entregado por uno de los estudiantes de este lectivo, de este proyecto. Como pueden ver, en Excel hicimos toda la organización de los datos que pueden encontrar acá en esta parte, en la parte izquierda del Excel. Esta parte corresponde a toda la tabla de frecuencia. Se sacó el límite inferior, el límite superior, la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, relativa acumulada, porcentaje y la descripción de cada uno de los intervalos, con el fin de poder hacer los gráficos. En este caso encontramos el gráfico de nube, el gráfico de línea, el histograma, el gráfico de torta o circular. Todo esto lo hicimos en Excel y además los cálculos de caja y bigotes. Esta parte del proyecto tiene por nombre tercera etapa, análisis de datos en Excel. Luego pasamos a una siguiente etapa que tenía que ver con escribir el informe final del análisis que encontraron en Excel. Este informe tenía varias etapas, también varias partes del informe. El primero era una portada con el nombre de las variables y del país a analizar, un índice, una introducción. Esta introducción tenía que decir dónde estaba el país, cuáles eran las características de su país y también el paso a paso y el objetivo del trabajo. Información y mediciones, que a esta parte habla de la organización de los datos por tablas, organizarlos año a año, que tuvieran, si eran decimales, coma, etcétera, los títulos y los párrafos correspondientes. También teníamos los gráficos de nube, el gráfico de línea y los párrafos correspondientes a explicar los datos, por qué estaban en decimales, qué significaba esa variable, etcétera. Seguía procedimientos matemáticos. En procedimientos matemáticos, los estudiantes, las estudiantes, hacían todos los cálculos para encontrar las tablas de frecuencia, el dato menor, el dato mayor, la amplitud, el rango y la tabla de frecuencia. Esta tabla de frecuencia fue la realizada en Excel, solo que acá está explicada paso a paso, así se encuentra la frecuencia relativa, absoluta, etcétera. Bueno, después de tener las tablas de frecuencia se pasó a las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Media, mediana, moda. Por lo tanto, explican cómo se obtiene cada una de ellas, cómo se obtiene la media o promedio, la mediana. Y también qué significaba la media, qué significaba la mediana. Eso es muy importante. ¿Qué se puede determinar de ellos? ¿Qué se puede determinar de la moda? Estos eran los párrafos escritos en el documento. Gráficos circulares, entonces los descritos en Excel eran pasados en el informe y también qué significaba el gráfico circular, qué era el porcentaje, etc. Finalmente, bueno, acá también hablábamos de los histogramas y finalmente el diagrama de caja y bigotes. Que si estaba a derecha, a izquierda, cuál era el cuartil inferior, superior, el rango intercuartil, etc. Una de las partes más importantes del trabajo tenía que ver con la interpretación de resultados y conclusiones. Si se pueden dar cuenta aquí, vamos a parar un momento. Buenos días, estimados representantes de las naciones presentes. ¿Qué era esta parte? Era el discurso que ellos leían en nuestra disertación ONU. Era el discurso con el que ellos iban a dar todos los argumentos de por qué iban a votar sí o iban a votar no. Una de las partes más importantes de este documento. Y una parte que tenía una rúbrica específica. Ya les hablo sobre cómo se evaluó y finalmente una bibliografía. Esta parte del proyecto se llamó documento final del proyecto. Bueno, y la última etapa de este proyecto se llamó disertación evento ONU Lirima 2023. En esta quinta etapa de la convención se desarrolló la votación. ¿De qué se trató? Fue una disertación en donde los estudiantes tomaban apuntes, ellos hablaban sobre su discurso, si estaban a favor o en contra para que su país tomara acciones frente al cambio climático. Los demás países hacían preguntas
teníamos en este caso a las coordinadoras que estaban presentes y también le hacían preguntas y contrapreguntas a los estudiantes frente a por qué sí a favor o en contra o sobre los datos crecientes, decrecientes, etcétera. Esta fue una parte muy, muy importante. Y ahora me voy con las rúbricas. Hubo una rúbrica para el análisis de datos en Excel, una rúbrica para el informe final, una rúbrica para evaluar si había utilizado todo lo encontrado de datos en su discurso y una rúbrica para la presentación final. Las formativas tuvieron que ver con todo el análisis de Excel, el documento y el discurso. Y la sumativa tuvo que ver con esta disertación final. Bueno, eso fue todo. Este fue nuestro proyecto ONU, una excusa para analizar estadísticas descriptivas. Les puedo decir que fue un excelente proyecto. Los estudiantes se vieron muy motivados, además que era un documento muy particular porque era una evaluación individual de un país diferente, datos diferentes. Me decían, ¿puedo utilizar ChatGPT? Lo puede utilizar, pero al fin y al cabo el análisis de datos lo tenían que hacer en Excel y tenían que sacar unas conclusiones de cada una de lo que les hablaba los datos, de lo que les hablaba los números. Entonces podían apoyarse para escribir más bonito el párrafo, para organizar el documento, pero en sí el análisis más importante lo tenían que hacer ellos. Entonces también fue una muy buena forma de adaptar el ChatGPT a un proyecto específico, pero no necesariamente como para copiar y pegar, sino como un asistente. Cualquier información que ustedes quieran tener adicional sobre rúbricas, tiempos de ejecución, tener alguna información sobre nuestros estudiantes, si quieren que uno de nuestros estudiantes compartan con sus colegios, con sus universidades esta experiencia, estamos abiertos a cualquier socialización. Muchas gracias por su atención. Quedo ya a la expectativa de dudas de forma presente o por el email. Un abrazo a todos. Gracias por su atención. Vamos a luego entregar las felicitaciones a Catherine por su ponencia, que era muy, muy interesante, este proyecto ONU. Lamentablemente tuvimos un problema de comunicación con ella, no logró conectarse, pero vamos a devolverle todas las felicitaciones y que están dejando en el chat. Sí. Nuevamente, también le agradecemos a Jorge por su presentación. También ahí en el chat las felicitaciones y el tremendo aporte que hace a este trabajo que estamos generando desde INACAP, ¿cierto? Desde este cambio, desde las prácticas y cómo volver a los estudiantes en este nuevo paradigma. Muchas gracias a todos ustedes. Tienen los links ahí de los talleres para conectarse y también pueden volver a la sala general si quieren redirigirse a otra forma. En este taller creo que se están uniendo los participantes. Claudio va a presentar la revolución de la IA en matemáticas, descubriendo soluciones y excelencia en Excel. ¿Ok? Así que le voy a dar el pase a Claudio para que nos cuente un poco más de su taller y cómo vamos a desarrollar. Les recuerdo que esta es la parte 1 del taller y que luego ya mañana se realiza la parte 2. Claudio, te doy el pase. Sí, gracias. Bueno, yo me presento, soy Claudio Ponce, soy profesor de Matemática y Estadística de INACAP C de la Granja. Y en esta oportunidad quiero compartir una experiencia con ustedes respecto a cómo podemos utilizar en particular la inteligencia artificial del ChatGPT, porque no es la única, y cómo la podemos probar como si fuera un estudiante para nosotros. Y eso me parece bastante interesante en términos de cómo podemos medirnos como profesores en las instrucciones que damos para resolver un problema. Este taller me gustaría hacerlo lo más interactivo posible, por lo tanto, en
en su momento les voy a pedir que ingresen cuando yo comparta la pantalla del ChatGPT, que ingresen a la página, poner una aplicación y entre todos podamos probarnos un poco respecto a cómo damos instrucciones. Porque yo puedo usar a ChatGPT como un estudiante e ir viendo cómo recibe mis instrucciones y finalmente poder ver si puedo resolver el problema que quiero resolver. Bueno, ahí está mi correo por si alguien quiere escribir después. Em, hay una gran diferencia, eso sí, quiero dejarlo en claro, entre la versión gratuita y la versión pagada, sobre todo en términos matemáticos. La versión gratuita comete bastantes errores en la resolución de problemas matemáticos y tiene bastantes problemas en problemas que ya no son tan de cálculo. Por ejemplo, un sistema voy a inventar esto, un problema de optimización donde tengo varias restricciones, una función objetivo. El ChatGPT tiene bastantes problemas en reconocer cuáles son las variables de decisión. No así la versión pagada. La versión pagada pareciera comprender mucho más rápido cuáles son las variables de decisión y proponer, de hecho, buenos algoritmos bien eficientes. Y él es muy amistoso, perdón, no súper, muy amistoso en trabajar con Python. Su respuesta natural pareciera ser Python, lo digo pareciera ser porque yo no programé, no conozco el entrenamiento que tiene el ChatGPT. Eh, y, y si yo quiero que él me entregue soluciones de acuerdo como a un punto específico que quisiera leer, debo darle la instrucción. No, esta es la diferencia entre la interacción, por eso que encuentro interesante acá, como tratarlo como estudiante, entre la interacción entre humanos, entre como yo estoy conversando con usted ahora, es que nosotros nos podemos sobreentender de varias formas. No así una inteligencia artificial, porque de partida no está viendo mis gestos, no comprende algunas expresiones que son humanas. Y eso lo hace interesante. Lo hace interesante porque me permite a mí, como profesor, decir, chuta, sabes que yo a veces, como sé que estoy interactuando con humanos, sobreentiendo que los estudiantes me están entendiendo la sintaxis o la orden que yo estoy dando, y no necesariamente decir. Ya, entonces, vamos yo necesito que esto sea interactivo porque si no es bastante aburrido. Y en esa interacción, déjenme aquí. Espérenme un poquito. Necesito que ingresen a la página. Déjenme mandar esto. Primero les voy a mostrar el problema que quiero que resolvamos. Y esta es una situación que yo ya he probado en otra situación, en otros lugares, perdón. Y la encuentro bastante interesante, como lo había dicho, que es un número mágico. Este nombre inventado, que tiene interesante este problema que eh, los estudiantes no lo van a poder googlear. Eso ya me gusta este problema. Por lo tanto, yo lo he buscado en Google, no lo he encontrado, alguien a lo mejor es más experto en Google. Y trata de lo siguiente, a un estudiante se le entrega o se le pide determinar cuántos números mágicos hay. Y su profesor le dice que un número mágico tiene las siguientes características. Es un número de 4 dígitos, que la suma de los dos primeros dígitos con los dos últimos dígitos debe sumar los dos números del medio, así tal cual está la instrucción, y le exige que el primer dígito sea distinto de 0. Y entonces le entrega un ejemplo, que un número mágico es el 2967, ya que, como decía la instrucción arriba, cumple con que es 4 dígitos, sí, tiene 4 dígitos el 2967. También cumple con que el primer dígito, leído de izquierda a derecha, que si se fijan yo esa instrucción no la di, es distinto de 0, y que los dos primeros dígitos, leído de izquierda a derecha, que insisto, esa instrucción no la he dado, más los dos últimos dígitos, es decir, 29 más 67, suman los dos dígitos del centro, que en este caso es 96. ¿Sí?
Pero es que no sé cómo era esta cuestión. Hasta ahí se entiende el problema. ¿Alguien entiende? Súper simple lo estoy preguntando. ¿Entendería cómo encontrar un número mágico o cómo saber distinguir si un número es, entre comillas, mágico o no? Bernardita. No sé si me escuchan o no me escuchan. ¿Se escucha, Claudio? Ya. ¿Se entiende la problemática o lo expliqué mal? Porque es importante que la interacción acá, insisto, esto no es un mostrar por mostrar, no. Tenemos que todos participar en esto. ¿Se entiende cuál es el problema? Es que Jorge, Laura, Macarena, Marisol, Pilar, Silvia. ¿Se entiende? Ya. Entonces, ¿cómo se entiende? Voy a ingresar a la página del chat GPT. Esperen un momento, por favor. Chum, chum, chum. Ya. Y ahí está. Entonces, tengo la versión gratuita, que es la 3.5, y la versión pagada, que es la 4. Yo, para que no nos tomemos tiempo, no perdamos tiempo porque tienen que ingresar a esta página que es chat.openai.com y registrarse y todo eso, que eso toma un poquito de rato, no sé, 5 minutos, que sería, me parece, poco perdido en tiempo, porque no es tan automático, pide verificar algunas cosas. Eh, Voy a interactuar por ustedes, pero yo lo voy a tratar como estudiante. Entonces yo aquí lo que pido es que interactuemos, porque si lo hago yo solo no tiene mucho sentido. ¿Qué es lo primero y ojalá que participen y me vayan hablando, porque tampoco tengo acceso a ir leyendo el chat mientras hago esto? Yo quiero primero saber cuántos números mágicos puedo encontrar. No sé, quiero saber si son infinitos, si es uno solo. Eh, para eso tengo que entregarle la instrucción. Entonces, quiero que simulemos que este es mi estudiante. Voy a mostrarle el ejemplo. Yo le voy a decir, primera cosa, necesito que el chat GPT tenga ciertas habilidades. Entonces le voy a decir que asuma el rol de estudiante de matemáticas. ¿Sí? Siempre que yo quiera utilizarlo, para algo específico, necesito pedirle que asuma el rol de algo. Ok. Entonces voy a hacer la diferencia, que no quiero que sea un experto en matemáticas. Ya. Y ahí está asumiendo que él va a ser un compañero de estudiante de matemáticas. Ya, voy a compartir el link en el chat para que por mientras, si quieren, entren. No es una aplicación, por si acaso. Dejen- Déjenme salirme de acá. Voy a compartir el link y vuelvo. No sé cómo. Déjenme compartir el link para ustedes. Eh, espérenme. Ya. Por si quieren ingresar por mientras. Tienen que crearse una cuenta, eso sí. Entonces, ¿cuál sería como la primera orden que debiera darle yo? Yo le voy a mostrar un ejemplo. Le voy a decir, necesito saber cuántos números mágicos
pueden encontrarse. Para eso te voy a explicar qué es un número mágico. Dime, ok, si entendiste lo que voy a hacer. Ya, ahí estoy entregando la primera orden. Ok, estoy listo para aprender qué es un número mágico, cómo podemos encontrarlo. Por favor, explícame el concepto. Y aquí es donde yo quisiera que ustedes o alguien interactuara conmigo, usted y me dijera, ¿cómo se lo explico? Entonces, yo lo que había dicho que un número mágico es aquel número de 4 dígitos que si yo sumo los dos primeros, voy a ser bien burdo y básico para explicar, sumo los dos primeros dígitos con los dos últimos dígitos, esa suma debe resultar en los dos números y lo voy a poner aquí entre comillas, al medio. Por ejemplo, el número 2967. Sí, 2967. ¿Puedes mostrarme otro número mágico, por favor? Ya, ahí está la orden. Miren cómo está, bueno, se da un primer número que es 2967. Ajá. Y se saltó hartos pasos, comenzó, igual le había dicho yo que asumiera el rol de estudiante de matemática, no un estudiante, entre comillas, cualquiera como de básica o eso. Si se dan cuenta en primera instancia, no lo hace nada de bien. No, no, eh, no entiende lo que el número mágico porque fíjense cómo hace la primera prueba. Toma el 2679. No sé por qué toma el 2267 igual a 96 igual a 15. No sé de dónde saca eso. Supongo que tomó el 2 con el 6, el primero con el tercero, le sumó el cuarto y después tomó el segundo con el tercero. Em, ¿Qué corrección le podríamos dar a la instrucción que acabo de dar? Y aquí es donde me interesa que interactúen. Que la instrucción que yo le di no resultó. Y esto yo podría asumir que es igual con un estudiante que yo le acabo de pedir que haga algo, en este caso que me dé otro número mágico, habiéndole dado un ejemplo, que eso podría ser un caso típico de una clase donde yo le muestro un ejemplo práctico y le pido al estudiante que, dado ese ejemplo, haga otra cosa, o encuentre algo con un patrón, en este caso que tenga el mismo patrón. ¿Alguien me podría decir cómo puedo mejorar mi instrucción? Que ahí está. Mario, Silvia, Arturo, Jorge, Laura, Maca, Marisol, Pilar. Buenas tardes, Jorge por acá. A ver, lo que yo podría proponer a lo mejor es plantearle un ejemplo resuelto, ¿ya? Y a partir de Eso ese es lo que ejemplo hice yo. resuelto, Mira, ya, yo le perfecto, planteé el 2967. ya. Y aún así, claro, digamos, resolvió de forma incorrecta. Bueno, ahí entonces voy a pensar un poco más ahí para poder proponer otra respuesta. Gracias. Porque fíjate que aquí yo le dije, un número mágico es aquel número de 4 dígitos que si yo sumo los dos primeros dígitos con los dos últimos dígitos, no sé si él entenderá qué significan los dos primeros dígitos y los últimos dos dígitos. Aparentemente no. Esa Claro, suma debe resultar en los dos números de, y le pongo entre comillas, al medio. También no sé si entenderá lo que significa al medio. claro. Eh, por ejemplo, el número 2967
Ya, voy a, por mientras, si alguien quiere darme alguna ayuda, voy a volver con eso. Yo voy a colgarme de eso, voy a poner 29,67, ya que 29 más 67, ahora voy a, entre comillas, mejorar mi explicación, es igual a 96. ¿Puedes darme otro ejemplo que cumpla con esas características? Ya, ahí voy con el segundo intento. Bueno, acaba de notar que había entendido mal por su respuesta anterior. Ahora lo está, entre comillas, algebrizando. Me da un ejemplo que es 48,24, pero 48 más 24 es 62, los números del medio son 82. Bueno, me dice que no cumple con la condición. Y está empezando a reconocer que es un problema bastante complejo. Ya. Mi segunda explicación, entre comillas, mejorada, tampoco le sirvió. ¿Alguien me podría decir en qué, algo como para interactuar más? ¿Qué le puedo decir? ¿O qué me está faltando? Tal vez me faltan otras cosas para entregarle como información, pero ¿cómo mejoro mi explicación? Porque por lo menos ahora no cometió el error y entendió que yo 29 más 67, que es la suma de los dos primeros dígitos, bueno, entendiendo que estamos entendiendo eso, de que son los dos primeros dígitos, o los dos últimos dígitos suman los dos del centro. ¿Cómo la mejoro ahora? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo, si ustedes lo tuvieran que resolver, cómo lo harían? Nancy, Jorge, Silvia, Arturo, Laura, Macarena, Mario, nadie. Yo creo que a lo mejor mencionándole la posición del sistema decimal, es decir, no sé, la unidad de mil con una cosa así, A ver, la, espérate, dime, yo lo hago, dime, tú dime. Le voy a volver, le pongo de nuevo el ejemplo, el 29,67. claro, o sea, pero es que yo lo diría así como sabiendo que el último es la unidad, decena, centena, unidad de mil, diría suma la unidad de mil con la Sí. decena, una cosa así, Ok, entiendo. Mira, ¿puede entonces ser? lo que voy a hacer es, sí, por supuesto, lo que voy a hacer es saber si es capaz de reconocer eso, porque tal vez di por sentado cosas que él no sabía. Y una de las cosas que estoy dando por Claro, sentado en este caso, que insisto, es igual que en una clase, es que él entiende lo que tú mismo me estás diciendo. Entonces voy a hacer, a ver, lo voy a poner en el número 29,67. ¿Me podrías decir cuál es el valor de la unidad, de la decena, de la centena y de la unidad? Ya, vamos a ver si tiene ese conocimiento que yo había dado por sentado. Ya, sí lo reconoce. Ok, Pilar, dado que lo reconoce, ¿qué me recomiendas que haga entonces ahora? Como si tú me estuvieras enseñando a mí a hacer esto. Y yo lo único que voy a hacer es escuchar tu instrucción,
Ya, y en vez de que mi cerebro la procese, voy a hacer que el ChatGPT la procese, pero voy a hacer como si fuera tu ya. estudiante. Así que, por favor, dime qué La hago. verdad es que ahí ya empezaría yo a dibujar, ¿ah? Por lo tanto le diría, mira, esta es la unidad, otro cuadradito, le ubicaría los números, pero acá yo le diría sencillamente ahora suma Voy como a dijo que volver. lo No, no, no. reconocía, Ahora suma, ¿ya? la, porque ahí dice que él reconoce Sí, sí, sabes lo que es. O ¿viste? sea, lo Entonces acabamos de yo comprobar ahora ahora. le diría que sumara la unidad de 1000 Ya, espérate, a con ver, la suma la centena unidad de 1000 con la centena y la decena con la unidad y la decena con la unidad, ¿ya? y verificara si ese resultado es igual a, y verifica, no sé, verifica, o si se, ¿cómo? No, no sé, ahí esa parte no sé. Pero dale, pues explícame, pues si yo soy tu estudiante. Yo lo único que estoy haciendo es que tu instrucción, en vez de procesarla en mi cerebro, Ya, la estoy escribiendo. ya. Entonces, suma eso con eso y después esto es igual a, y le pondría la otra igualdad, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le voy a decir, ahora suma la unidad de 1000 con la centena y la decena con la unidad y verifica si ese resultado es igual a, La suma de, no se es me la olvidó suma, que era la otra parte. porque mira, aquí está, 2967, o sea, Sí, 2967, que si yo lo descompongo en 29 sí. y le sumo el 67, termina resultando en 96. Que es la de los dos, ¿verdad? Y se lo digo así, que es la de los dos. No, pum. Que ahora tiene y verifica si esto es igual a la centena Ah, y espérate, la decena. centena. Ya, y le digo así, y la Eh, decena con la no, decena. eh, Quizás sería bueno decir que verifique si es igual al número central compuesto por la centena y la Ya, decena. eso, ahí está ya, mejor. igual al número central que está compuesto por la centena y la decena, ¿sí? ¿De acuerdo con eso? Ya, pero le estoy dando una instrucción Sí, de acuerdo a que necesito, porque fíjense, yo lo voy a leer, no sé si se lee, pero voy a leer. Dice, ahora suma la unidad de 1000 con la centena con la centena, perdón, y la decena con la unidad y verifica si ese resultado es igual al número central que está compuesto por la centena y la decena. Ya, le voy a dar esa instrucción. Y dado esa instrucción, que genere algún número que cumpla eso, ¿les parece? ¿O me falta algo? sí, no, tendría que decirle que eso es el número mágico. Si esto Ya. se cumple, Ok, es un ok. número mágico. Ok, entonces le voy a decir, lo que te acabo de explicar es las condiciones, sí, son las condiciones, perdón, son las condiciones de un número mágico. Eh, Muéstrame un ejemplo que cumple esas condiciones. Ya, al tiro leo, Jorge, dame un segundo, por favor. De ahí va. Veamos si comprendió. Dice que comprende completamente la definición y se disculpa por la confusión anterior. Así lo entendió, miren qué interesante, ¿eh? Porque eso es lo que entendió que le explicamos nosotros, que tenía que sumar la unidad de 1000 con la centena de 1000 y no tomarlo como un número completo. Creo que nosotros sí efectivamente le explicamos eso. Claro que sí, tienes razón. Eh, no le explicamos que solo era el valor de la o algo así, porque solamente le dijimos cómo estaba en la oposición, tomó todo el valor de la unidad de 1000. Exacto. Ya, ¿cómo podemos corregir eso a alguien? A ver, espérame, aquí alguien había puesto en el chat algo
Déjame mirar aquí. Déjenme, déjenme ver el chat. Dice, propone un nuevo ejemplo donde la cifra formada por la unidad con la decena, con la cifra formada por con la centena con la unidad de 1000 es igual a la suma de Ya, lo voy a copiar textual. Voy a copiarlo textual, Jorge. Y voy a volver a compartir mi aplicación. Tómese la libertad, por supuesto, de mejorar la redacción. Así que no hay problema. ¿Cómo? Te escucho súper bajito. Si puedes hablar un poquito más fuerte, por favor. Sí, claro. No, le indico más que nada que si quiere mejorar la redacción, hágalo, no hay problema. Voy a copiar la redacción más para ver si lo entiende. Ya, Dice, propone, perfecto. ya. Voy a leer. Dice, propone un nuevo ejemplo donde la cifra formada por la unidad con la decena, con la cifra formada por la centena con la unidad de 1000, es igual a la suma de la decena con la centena. ¿Sí? Vamos. Estamos en la etapa todavía de analizar si eso algebraicamente es correcto. No estamos pidiéndole eso. Podríamos comprobarlo. Lo interesante para mí en este momento es que se está comportando como un estudiante. No está siendo una máquina que no se equivoca. Ya. Eso es lo que entendió y vuelve a equivocarse. ¿Alguien tiene Claudio. alguna? Sí, ¿quién me habla? Yo, Mario. Mario. Hola, María. Dímelo. Yo entiendo que igual no lo está interpretando porque tal vez, bueno, está asumiendo el rol de estudiante, como no sé si tal vez que haga exactamente lo mismo, pero ahora actuando como un experto en matemáticas. Tal vez ahí sí podría encontrarlo. Ah, espérame. Primero, no sé si en esta instancia sea bueno que hagamos eso porque, en mi opinión está, lo interesante de este ejercicio es que nos midamos, entre comillas, voy a decirlo así, que también damos las instrucciones, porque Claro, yo claro. podría acceder a pedirle que planteara un sistema de ecuación y ponerme un poquito más como específico y probablemente lo va a resolver al tiro, pero se pierde la gracia. Claro, no, es Porque que yo lo no decía estoy. porque, por ejemplo, claro, él usó lo que fue una situación y ahí mismo está el párrafo que dice, lamentablemente no parece que cometió un error en la interpretación. Entonces, claro, como que lo decía más que nada por si él tomaba como el rol de una persona más que sabe mejor la matemática, tal vez ahí sí lo iba a encontrar. Pero sí, de todas maneras, pues la idea sería que actuara como un estudiante, pues, y ver cómo lo vamos guiando. Ya. Pero sigamos con esto un poquito. Si después, porque tengo otra PPT donde yo tengo una definición más formal, o podemos pedir una definición más formal de esto y probablemente lo vaya a resolver rápidamente con el Wolfram, que es con la, eh, con el plugin que interactúa cuando se le solicita resolver problemas matemáticos. Pero juguemos un ratito. ¿Quién me dice otra forma de que se lo pueda explicar? Como si yo fuera, insisto, su estudiante y le estoy pidiendo a ustedes que por favor me enseñen a encontrar otro número mágico. Mario, ¿tú cómo me lo... no sé, dame otra idea de decirle. O cualquier persona que me quiera ayudar. Yo estaba pensando en tal vez darle un segundo ejemplo.
Como cuando un Ya, ok. estudiante, claro, le da una situación y después le dice otra situación y observa como el patrón y así enseñarle. Ya, ¿me podrías dar un ejemplo, por favor? Por ejemplo, aquí estaba buscando que otro Ya, número mágico era el 9801. vea, déjame escribirlo, por favor. 9801. Claro, ese es otro número 38. mágico. Espera, Ahí ya te- 9801. ¿Sí? Ya, voy a Ah, pero a escribirlo. ver, espérame, Aquí, espérame, espérame. Pero porque 98 más 1 más te va a dar 1 no es 99. 80. Ay, no, no, pues no está cumpliendo. ¿Alguien me podría, de las personas que están participando, dar un número mágico, por favor, para entregarle otro ejemplo? Cambiémoslo, perdón mi voz, acá Macarena, estoy media enferma. Ah, Maca, Si lo cambiamos 89, o sea, 8901, creo que ahí o no. ya. 8901. 89 más 1 es 90. Ya. Ahí Acá, sí. Maca, ¿qué le digo? Le digo, le pongo los dos ejemplos y que encuentre un patrón. ¿Cómo lo harías tú? ¿Me Quizás podría poner el ejemplo? quizás combinar un poco la explicación que le estábamos dando antes, que creo que fue cuando más se acercó, como la explicación ahí donde ayudó a la compañera. Y o sea, quizás como a partir de este nuevo ejemplo, ser muy explícitos. Sé explícita conmigo, por favor, y yo lo escribo. A ver, entonces como podemos decirle que le vamos a dar un nuevo ejemplo. Ya, espérame. Te voy a mostrar un nuevo ejemplo de un número mágico. Lo voy a pegar ahí y agrégalo al anterior, anterior, que era 2967. Con esta información, ¿qué le digo? Entonces podríamos decirle que en este caso, En este- al Estoy sumar, escribiendo textualmente todo lo que me está diciendo. En ya, este caso, sí, de ya, ahí también podemos ir después ir arreglándolo, también voy a ir tirando nomás, ya, a ver. Al sumar la unidad de 1000 con la centena, ya, pero recuerda que si hace eso, va a sumar el 8 más el 9. vea, Te va a toda decir, la razón, toda la razón. Entonces, como pareció lo que habían dicho el compañero, como la cifra formada, y ahí podemos decir, en este caso 89, ya, espérate, entonces en este caso, al tomar le pongo, ya podríamos al poner al tomar, considerar, sí, al tomar, ya, la cifra formada la cifra formada por la unidad de 1000 con la centena, y ahí podemos poner así como coma, en este caso 89, ya, ok, bien, centena, en este caso 89, ya, en este caso 89, ya, con, y le eh, sumamos, o con, ya, ya, espérame, con la decena, con la cifra formada por la decena y la unidad, nuevamente ponemos en en este este caso, caso, sí, me gusta eso, 01, ya. obtendrí, y no sé si pusimos que queríamos sumar, eso sí. Mm, Ah, te voy a mostrar con esta información. En este caso, al tomar la cifra formada por la unidad de 1000 con la centena, déjame Podríamos ver poner en y este caso. sumarla con la cifra, Al o tomar ahí la al cifra sumar. formada por la unidad, en este caso 89, y sumarla, Ujú. sumar con la cifra formada por la decena unidad, en este caso, ¿ya? ¿Ok? Obtendríamos, Obtenemos, porque en verdad no hay, obtenemos, sí, perfecto, obtenemos. obtenemos Y ahí ocupamos de nuevo este mismo concepto, la cifra formada por. la cifra formada por la centena y la unidad, en este caso, 90.
Ya, le di la instrucción. Ahora, ¿qué le pido? La centena y la Y la La decena. 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 Sorry, Sí, sorry, 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 sorry. Y la decena. Ya, entonces, ahora, ¿qué le pido? Dicho todo eso, le pido que generes otro número que cumpla con la sí, condición. cumpliendo las mismas condiciones, sí. Ya, pido que generes un número que cumpla con las mismas condiciones. Ya, voy a agregarle algo que me gusta a mí. Antes de mostrarme tu explicación y tu resultado, por favor, analiza profundamente lo que estás haciendo y no me muestres algo erróneo. A ver si esta cosa. Vamos. Pum. Ya, de nuevo me está diciendo que comprende completamente la definición. Ya. Creo que está fallando, o sea, entiende la explicación. Creo que fuimos, porque en los dos casos que nos muestra cuando analiza la información que nosotros le entregamos, la entiende. De hecho, muestra ahí que entendió. Lo que está fallando, sorry. Entonces podemos hacer una distinción primero entre la comprensión del problema y luego la búsqueda de una solución. Comprende el problema. Con eso que le acabamos de decir, me doy cuenta que comprende el problema porque lo hizo bien. Donde está fallando es cómo ejecutar la solución. Primero se está yendo por algo algebraico. O sea, creo que esta no era la solución, no me acuerdo bien, de la ecuación. Pero más allá de eso, no está ejecutando bien. Entonces, ya, podemos volver podríamos copiar y pegar esto, pero además necesitamos enseñarle ahora cómo ejecutarlo. No sé si alguien no está de acuerdo conmigo, por supuesto que pueden no estar de acuerdo conmigo, en cómo resolver, porque, claro, cuando yo he hecho esto en el colegio, los estudiantes empiezan a probar, prueba, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error, y empiezan a encontrarlo porque se dan cuenta de algunos patrones que cumplen estos números, que, que tiene que ver con esto, con esta parte que está haciendo acá. Pero yo creo que el ChatGPT no se ha dado cuenta aún del patrón porque, claro, tiene muy pocos ejemplos. Miren, denme un ejemplo más y ya, dado que yo conozco la forma realmente del número como tiene que ser, le voy a explicar una cosa, le voy a agregar algo, pero necesito que alguien por favor me comparta un número mágico más, porque tenemos 2967, tenemos el 8901, y si alguien me puede dar un ejemplo más, por favor. Maca, Silvia, Lía, Pilar, Jorge, Laura, un ejemplito más, Arturo,
Alguien que me dé un número mágico. Con estos dos ejemplos, ¿ustedes son capaces de encontrar algún patrón? Si me dicen que no, creo que está correcto decir que no, Mire, porque... a usted le pidieron un número mágico. Ah, espérame, sorry. Te lo Voy. digo, 6.174, cuestión de ejemplo. 6.760 está bien, ¿cierto? 61. Pero 6.174. ¿está bien ese? ¿Es un número mágico en verdad? Voy a copiarlo acá. Creo que no cumple con las condiciones para hacer un número mágico el 6174, porque 61 más 74 no es 17. ¿Alguien que me escriba un número mágico más, por favor? Ya voy a entrar, pero eso voy a preguntar de nuevo. Con estos dos números que están aquí, 2857 escribe Silvia, a ver, veamos, 2857. 28 más 57 es 85 y sí, ese es otro número mágico. Y entonces, miren, pregunto, eh, ¿qué tienen, podemos ver algún patrón en estos números? Le voy a preguntar por mientras que ustedes igual si quieren participar. ¿Encuentras algún patrón en estos cuatro números? Ya se quedó con la idea del número mágico. Sí, insisto, entendió la idea. Ya está buscando como serie de tiempo, por decirlo de alguna forma. No, solo díganme si no, no, porque si yo puedo, yo insisto, yo conozco la respuesta, no tiene ninguna gracia que yo les diga, pero ¿ven alguna similitud entre estos tres números? Además de lo que ya sabemos, que al sumar los dos primeros con los dos últimos, resultan los dos del medio, pero más allá de eso, ¿ven alguna otra, eh, algún patrón que tengan estos tres números que comparten? Que la centena tiende a ser como un número más cercano a lo más alto, pues digamos, más cerca del 9, el 8. Ya, o sea, a ver, déjame buscar un otro ejemplo para eso. Fíjense, ya, voy a encaminar un poco para que se ponga más interesante. Fíjense en los extremos. ¿Qué similitud? Igual yo sé que son pocos ejemplos. ¿Qué similitud ven entre los tres números con los extremos? De momento solo hemos encontrado que terminen en 7 o 1, habría que ver otro ejemplo, y Que que suman solamente hemos 9. encontrado que Eso. ¿Quién dijo eso? acá Yo, Macarena, ¿Quién, perdón? ¿A quién no se escucha? Macarena, Ya. Pero alguien dijo que sumen algo. sí, que suman 9. Sí. Eso es un primer acercamiento. Esa es una de las exigencias, no es la única ni necesariamente la primera, pero toda vez que queramos encontrar un número mágico, obligadamente, el primero con el último dígito deben sumar 9. Si no, no va a resultar. Pueden probar todo lo que quieran. Y si es decir, si la unidad de 1000 con la unidad no suman 9, no va a ocurrir que sea un número mágico. Y eso decanta de intentar resolver el sistema de ecuaciones que en algún momento tendremos que plantear si queremos resolver este problema, si de forma ya más
seria, por decirlo de alguna forma, o más formal, perdón, tenemos que llegar a eso y eso va a decantar en que, o nos va a mostrar que la unidad de 1000 con la unidad deben siempre sumar 9. Ya, eso es una cosa. Entonces, le voy a entregar esa información adicional. Voy a volver aquí. Te voy a entregar otra información adicional. Es que, eh, es que la suma de la unidad de 1000 con la unidad siempre debe ser 9. Con esta información, y fíjense que me estoy equivocando no deliberadamente, pero escribo mal, porque me equivoco, igual me va a entender. Con esta información adicional, encuentra un número mágico. No iteres, le voy a dar una instrucción de que no iteres ni intentes escribir ejemplos al azar. Ya, vamos de nuevo. Y no, ya, miren, podríamos estar toda la tarde probablemente, o tal vez a alguien se le ocurra una instrucción genial en que entienda que todavía no hemos llegado a ella. Pues este taller tiene dos partes. La primera era usar el chat GPT así como lo estamos usando ahora como un estudiante. Y la segunda, que es la que vamos a hacer mañana, tiene que ver con que podríamos usar una planilla Excel para resolver este problemita y pedirle un código. Yo no sé programar, se los digo al tiro que yo no sé programar. O sea, no sé usar no sé programar en Visual Basic, que es lo que vamos a usar la segunda parte que es mañana, pero sí sé que el chat GPT sabe. Entonces, ojalá ustedes se entretuvieran en la tarde resolviéndolo y usando el chat GPT. Yo les dejé el link ahí en el chat, viendo cómo pueden avanzar, cómo pueden ir mejorando, em, cómo pueden ir mejorando la instrucción, si insisto, si aquí está la clave está en instrucción, y con la ayuda que las personas me entregaron, perdón, no me digan, entregaron, eh, logramos que entendiera el problema, si lo entiende, si lo que no está entendiendo es cómo ejecutar una solución, que esa es otra parte ya de la problemática, o cómo encontrar un algoritmo que todavía no es capaz de hacerlo, pero también está en nosotros que no lo hemos encaminado a eso. Eh, entonces mañana podríamos intentar, o sea, mañana vamos a usar el Excel, ¿sí? Que nos escriba un código y que haga iteraciones con una hoja de cálculo y que nos encuentre más ejemplos y después podemos volver al chat GPT, mostrarle todos esos ejemplos que nos encontró el algoritmo e ir encaminándolo. No sé si les parece eso, quizá entretenido esto, o si no, yo insisto, puedo pedirle que use el Wolfram, que resuelva un sistema de ecuaciones y encuentre la solución, pero se acabó el taller, ¿cuál es la gracia de eso? Eh, ¿Alguien me gustaría escuchar, sí, algo Claudio, que tenga que mejorar para mañana? ¿Sí? Bernardita. Mira, yo creo que es súper bueno el ejercicio que estamos haciendo con el chat GPT, porque yo, mira, hace muy poco comencé a utilizarlo porque quería aprender. Y claro, creo que la dificultad está justamente en cómo yo le doy las instrucciones a una inteligencia artificial para que me diga, porque todos decimos, no, el chat nos hace todo esto instantáneo, y no, pues tan instantáneo no es, o sea, tengo que yo ser capaz de transmitir esa información. Y lo mismo sucede, como tú dices, nos ponemos en la situación del estudiante, finalmente el chat GPT está haciendo nuestro estudiante. Y he estado pensando durante el taller
la importancia de esto y cómo lo conecto con los ARPA, por ejemplo, que hacemos porque en los ARPA nos toca hacer esta etapa de las simplificaciones, cuando un estudiante no entiende el problema que yo le estoy presentando, y tengo que presentar las simplificaciones, ¿cómo doy una instrucción de tal forma que no le dé la respuesta, no le diga, mira, este es, sino que diga, mira, así se construye? Entonces creo que este ejercicio es súper complejo, es súper difícil. De hecho, nosotros, los que llevamos mucho tiempo trabajando en ARPA, siempre decimos que las simplificaciones son las más complejas, como se las muestra al estudiante. Entonces creo que justamente el ejercicio que estás poniendo ahí en jaque a todos los profesores acá, que en el fondo estamos interactuando aquí con el chat. Pilar tiene la manita levantada también acá. Sí, la verdad es que a mí me gustó mucho. ¿Se escucha bien? Sí, Pilar, dale nomás. Ya. Estamos perfectos, Pilar. Lo que pasa es que a mí me gustó mucho porque siempre tenía la curiosidad de que si el chat GPT era tan capo así como que nos iba a resolver todos los problemas, y me estoy dando cuenta que en realidad no es tan así, porque al tratar yo de dar la instrucción y que me pudiera entender y lograr el objetivo, no lo logré. Entonces la verdad es que eso me sentí muy contenta. Dije, oh, bien, qué bien, sigo siendo profesora. Te fijas, sigo siendo digamos, la que yo pongo las reglas en el aula, la que yo enseño. Porque si no es muy fácil que ellos sencillamente a la primera puedan encontrar la solución. Y la verdad es que no me había puesto mucho a pensar en el caso de cuando yo entregaba la instrucción y si efectivamente el alumno entendía lo que yo decía, como era en el caso que hicimos ahora, que no me podía dar a entender porque estaba siendo yo, digamos, la alumna. Entonces, eso la verdad es que también me gustó, y lo encuentro genial que nosotros podamos seguir intentándolo para lograr llegar a dar la instrucción exacta, cosa que pueda realmente obtener una respuesta que sea realmente un número mágico. Así que sí, a mí me gusta la opción de que nosotros sigamos intentándolo y que mañana veamos la otra parte. Y la verdad es que lo encontré genial, me gustó mucho, mucho. Eso. ¿Alguien más quiere opinar algo que se pueda mejorar para mañana? Aquí la idea no es probar si el chat GPT es bueno o malo. La idea, o por lo menos mi idea de esto, es Yo creo que la calidad de la instrucción, yo creo que el poder de eso darse se trata esto. cuenta la calidad de De la eso se trata. instrucción. Porque Eso, nótese que le estamos dando claro, instrucciones a algo que tiene eso. infinita información. Exacto, y, Y y aún es así como en el no lo ha mismo podido caso del resolver. alumno, que uno le explica y no logra llegar ahí a hacer el clic en el alumno, cosa de que uno realmente, por fin entendió. Entonces creo que eso eh, la, me da la ventaja a mí de poder ir mejorando la forma de dar o de entregar la instrucción. Por eso me gustó. Gracias, Pilar. Que ese es el fin de esto y mañana lo vamos a complementar con el Excel. Se van a dar cuenta que podemos sacar, ya ahí va a ser un poco más ya, más patúo en ese sentido porque lo voy a utilizar en que haga cosas que yo no sé hacer. Solamente dándole la instrucción, con el Excel se maneja muy bien el ChatGPT, conversan mucho y las fórmulas que entrega son bastante complejas que yo por lo menos no soy experto y me hace, lo uso diariamente. O sea, también la idea es que ustedes sepan cómo usarlo ahí con el Excel porque resuelve muchos problemas. Pero aún así, con este problema, voy a hacer un spoiler, pero no anda tan bien. Entonces, y ojalá es que, y yo digo así, ojalá es que nos fuéramos mañana sin poder resolverlo, porque sigamos probando que también damos instrucciones. Eso, Claudio, ¿sí? en base a eso mismo, les pido a todos los participantes acá del taller que observen en el chat, hemos dejado un link de participación del taller. Es muy importante que respondan porque en base a eso luego se van a enviar los certificados de participación, ¿ya? Entonces que puedan
linkear ahí con su nombre, apellido claramente y responder al taller que están participando. Y les dejamos la invitación. Ya creo que nos dejaste a todos con tarea. A todos ¿Sabes con qué? tarea. En serio, porque más allá de cómo cumplir o no, que se interioricen, porque la gracia del chat GPT o esta inteligencia artificial al menos es como yo doy instrucciones, nada más, la expertista en eso. Y la Exactamente. única forma de lograr ser experto en eso es probando, 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 probando. Los Ya, dejamos nos vemos entonces ahí mañana. con la encuesta y les solicitamos por favor que vuelvan a la sala general porque en esta sala general les vamos a mostrar cuál es el cronograma de mañana, cuál es la programación de mañana y que también ya tengan la visión de la segunda parte de este taller que nos dejó, pero súper invitados, Claudio, y con muchas ganas de ver la segunda parte. Gracias, Claudio. Gracias a Nos todos. vemos, chau.